El Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 17. La parábola del mayordomo infiel o del administrador astuto, según las versiones que usemos, es en la que consiste esta enseñanza, que desde luego es una de las parábolas un poco raras o difíciles de entender por la mayoría de los creyentes, porque en principio vemos que Jesús está alabando a una persona que en verdad es corrupta, es astuta, es sagaz, en este caso además por el dinero. Sin embargo, Jesús va a resaltar este atributo, esta astucia de este mayordomo, con el fin de que nosotros, los discípulos de Jesús, también podamos ser astutos a la hora de compartir el Evangelio. Entonces, dice el autor a partir del versículo 1 en adelante: Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó: ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para acabar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó: le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo: toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente: ¿cuánto le debes tú a mi patrón? Le debo 100 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Entonces Jesús les dijo: a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías, pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Hasta aquí la palabra del Señor. Solamente el versículo 18, que es un versículo delicado, lo dejaremos para el domingo, porque es un versículo que habla sobre el divorcio, un tema, como he dicho, sensible, que lo abordará sobre todo otros evangelios como Mateo y Marcos y también el apóstol Pablo, así que lo dejaremos ese tema para el domingo. Por ahora nos concentraremos en esta parábola del mayordomo infiel o del administrador astuto. Ya sabéis que Jesús llevaba contando varias parábolas, concretamente 3. Por un lado la oveja perdida, por otro lado la moneda perdida y por otro lado el hijo perdido. Estas 3 parábolas iban dirigidas principalmente
a los líderes religiosos que criticaban a Jesús por juntarse con pecadores. Pero en medio de estas parábolas habrá una cuarta en la cual Jesús, según nos indica el versículo 1, se está relacionando y está comentando esta parábola sobre todo a sus discípulos. Pero, como ya veremos más adelante, los líderes religiosos corruptos que estaban acusando a Jesús también estaban escuchando atentamente esta parábola. Es por eso que ellos se burlan sobre el desprecio que tiene Jesús sobre las riquezas. Por tanto, aquí ya vemos que esta parábola apunta a dos públicos, a los discípulos de Jesús y a los enemigos de Jesús. Esta parábola, según cómo empieza a narrarla Jesús, nos muestra el caso de un hombre rico que poseía un administrador o mayordomo que malgastaba su dinero. O al menos esa acusación es la que plantea la parábola. Así de buenas a primeras, no sabemos exactamente si este mayordomo era corrupto. Entendemos que debido a lo que hizo después, pues sí lo era. Estaba usando, ¿verdad?, la administración, los recursos económicos, las deudas que diferentes personas tenían a este amo para de algún modo conseguir beneficios. Es por eso que este administrador o mayordomo, tras recibir, ¿verdad?, esta notificación por parte de su amo, de que ha escuchado, de que está usando mal sus riquezas, de que debe hacer unas cuentas finales para demostrar si es así o no, y que lo va a echar, el mayordomo piensa para sí y al menos es sincero consigo mismo, no se autoengaña. El mayordomo piensa, a ver, yo no tengo fuerzas para trabajar en el campo como un campesino, ni tampoco me siento en la tesitura de exponerme al público y mendigar dinero porque soy orgulloso. Por tanto, debo maquinar algo con tal de sobrevivir, pensaba el mayordomo para sí, según nos narra la parábola. Y es en ese momento cuando el mayordomo reflexiona en juntarse con algunas personas que le debían a su amo y hacerle algunos beneficios para luego estas personas le puedan contratar en su casa. Concretamente, la parábola nos recoge a dos deudores del amo. Uno que debía medidas de aceite de oliva y otro que debía medidas de trigo. Personalmente, no sé, es una opinión mía, ¿verdad? No sé hasta qué punto esta astucia le puede abrir puertas al mayordomo. Es cierto que estamos hablando de otro tiempo, ¿verdad? Pero pensadlo, este mayordomo es injusto, es corrupto. Y como sabe que ya se va a quedar sin trabajo y no quiere mendigar ni trabajar en el campo, sino seguir trabajando como mayordomo, va a hacer esto para que otras personas le deban el favor y le contraten como mayordomo. Pero pensémoslo, el mayordomo es corrupto, ahí ya no hay vuelta de tuerca, ¿verdad? Ya lo sabemos. Pero desde luego, si este mayordomo se acerca a los deudores y les dice de buenas a primeras, ¿cuánto le debes a mi amo? Y le dicen, pues debo 100 medidas de aceite. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 50 medidas. ¿No creéis que este primer deudor también es corrupto como el mayordomo? Porque precisamente por eso le habrá aceptado ese cambio. Y el segundo deudor del amo dice, ¿no?, le pregunta, ¿cuánto le debes a mi amo? Y él dice, 100 medidas de trigo, respondió. Entonces el mayordomo le dice, toma la factura y cámbiala a 80. Y entendemos que este segundo deudor también acepta este trapicheo, ¿verdad? Este cambio de la deuda. Y claro, yo pensando en la parábola, en mis adentros durante esta semana, reflexionaba, si este mayordomo es corrupto, y estos dos deudores a los cuales este mayordomo le ha hecho un favor son corruptos porque lo han aceptado, ¿hasta qué punto un corrupto aceptará a otro? Es decir, si yo descubro que este mayordomo tiene que hacer unas cuentas y las está haciendo a su manera, ¿verdaderamente voy a querer que ese mayordomo entre a mi casa? ¿Y si me hace lo mismo? Pero bueno, la verdad es que aquí recibí una gran lección a mi corazón. Porque ya os he dicho, y os voy a reiterar 1000 veces, que las parábolas, son ilustraciones, son enseñanzas sencillas que usaba Jesús para de algún modo reflexionar sobre una actitud, un comportamiento del hijo, por ejemplo, como hemos visto antes con la parábola del hijo perdido, u otros asuntos.
No siempre la parábola es en su conjunto algo con lo cual Jesús quiere dar e imponer cátedra. No es así. Cuando Jesús muchas veces quiere decir las cosas claras, las dice. Pero aquí está usando ilustraciones. Y si Jesús dice que este mayordomo es astuto, yo me callo y digo, pues sí, el mayordomo es astuto. Pero claro, yo que a veces quiero buscarle los detalles, pues pienso, bueno, el mayordomo puede ser astuto, pero también, porque estos deudores, supongo yo, muy listos no son. Si llegan a recibir a este mayordomo, ¿verdad? Sabiendo que es corrupto. Os cuento esta anécdota para que sepáis que muchas veces, con el propósito de querer comprender los misterios del Evangelio y del plan de Dios, a veces podemos coger una parábola y torcerla y decir de ella lo que la parábola no dice. Luego también, leyendo la parábola en la versión Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera y otras versiones, como también los textos y manuscritos griegos, me di cuenta de que varias versiones cometen el error del versículo 8, que dice lo siguiente. El versículo 8 dice: el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. ¿Quién tiene la Reina Valera? ¿Te gustaría, por favor, Mari Carmen, leer lo que pone en el versículo 8 del capítulo 16? ¿O quien lo tenga? Si lo tengo, el versículo 19. Lucas, es el versículo 8. Sí, dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Vale. Vemos que en efecto la Reina Valera interpreta también que es el amo o el hombre rico, como dice la Nueva Traducción Viviente, quien alaba al mayordomo por su astucia. Y me resultó particular porque, usando una vez más un poco la lógica, el sentido común a la hora de estudiar la parábola, vamos a ver. Este hombre rico, este amo, escuchó por boca de otro que su administrador, el administrador de su casa, era corrupto. Y por esa razón lo confronta, le pide las cuentas de todo, un informe final, y a su vez lo echa de su trabajo. Entonces yo me preguntaba, ¿qué sentido tiene que tras todo esto, el amo, según el versículo 8, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera, según esta traducción dice, y el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia? Yo pensaba para mis adentros, ¿qué sentido tiene que este amo admire a alguien que le está robando? Sí, bueno, puede admirar su carácter, ¿verdad?, de ser astuto, sagaz. Pero leyendo otros textos, me di cuenta que según los textos manuscritos griegos y varios comentaristas, no es el Señor, el Kyrios, el amo de la casa, el que admira a su mayordomo, sino que es el Señor Jesús el que está destacando y admirando la astucia del mayordomo. Sin embargo, parece ser que la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente lo enfocan de otra manera, lo entienden de otra forma. Y eso es porque las versiones en esos tiempos muchas veces usaban el Señor tanto para el amo como Señor para Jesús. Y de una forma u otra la parábola suena desconcertante porque claramente se nos dice que el mayordomo era deshonesto y aún así el mismo Jesús lo alaba y nos lo presenta como modelo. Al analizar cómo se expone la frase y el sujeto, difícilmente podía estar de acuerdo el amo con la conducta de su mayordomo porque sería una especie de recaída. Ya había escuchado al principio que el mayordomo había usado las cuentas para ganar su dinero el mayordomo, y qué sentido tendría que el amo alabe al mayordomo por volverlo a hacer cuando le estaba echando. Por esta razón, muy probablemente el versículo 8 se debería de traducir como que el Señor Jesús admiró a este mayordomo deshonesto por su astucia. Y luego sigue diciendo Jesús, y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea.
Aquí está la lección, dice el versículo 9. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Vemos que esta parábola no solo sirvió para dar una lección sobre el buen uso o mal uso que se puede realizar del dinero, sino también para poner en evidencia ese carácter egoísta, corrupto, usurero que tenían los fariseos y escribas y saduceos, en definitiva, líderes religiosos que estaban escuchando a Jesús. Estas personas, por su codicia, ¿verdad?, decían creer en la vida futura, pero su comportamiento y sus intereses nos hacen ver que desde luego no les interesa para nada el cielo ni la eternidad, porque si no, no serían adinerados. Pese a ser líderes religiosos, pese a hablar de Dios y la eternidad y todas estas cosas, nos damos cuenta que las personas más adineradas en los tiempos de Jesús eran desgraciadamente los líderes religiosos. Y eso era incongruente. ¿Cómo puede ser que estas personas no solamente eran adineradas porque sí, sino que encima eran adineradas por corrupción, por abusar del pueblo, por de algún modo sustraer al pueblo beneficios materiales para ellos? El uso correcto que se le da al dinero en esta vida, desde luego, es una manera de mostrar si somos creyentes o no lo somos. Esto, desde luego, es un proceso, pero conforme vamos creciendo en nuestra relación con Dios, nos vamos desapegando de este mundo. Y vivir desapegado no significa vivir desinteresado. Por supuesto que como creyentes estamos cuidando nuestra vida, nuestro hogar, nuestros bienes, nuestros coches, tenemos una herencia también para nuestros hijos, lo que cada uno considere lo administra a su manera. Pero cuando entendemos que esta vida es solo un instante, un segundo en la eternidad, todos estos bienes y dinero, pues bueno, vinieron y se irán. Hoy es mío, mañana será de mis hijos o de una ONG, a donde quiera yo darlo. Lo importante es que la vida eterna, que la salvación, la tengo asegurada con Dios. Sin embargo, los fariseos y el resto de líderes religiosos no tenían esta confianza, no lo manifestaban en su comportamiento y en sus malas administraciones. Con la burla que hacían de Jesús por sus enseñanzas sobre el dinero, tal y como lo vemos en los versículos del 14 al 17, no hacían más que probar que su fe era vana y que en realidad ni creían en el cielo. Ellos querían estar en la tierra a su manera. En los versículos 16 y 17 se habla también, ¿verdad?, de cómo la ley y el reino de Dios tienen su tiempo. Por un lado, los fariseos no creían ni en el cielo ni en el reino de Dios por su apego a las riquezas, como he dicho antes. Pero también Jesús muestra cómo ellos viven a su manera, porque ni siquiera tenían conocimiento sobre la ley del divorcio, como ya lo veremos el domingo en el versículo 18. Ni siquiera entendían lo que significaba divorciarse, el tema de repudiar a tu esposa y asuntos que dejaremos para el domingo, como el adulterio también. Jesús expone el reino de Dios y nos muestra además que Juan el Bautista es el último profeta del antiguo pacto entre Dios y el pueblo. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Juan el que preparó el camino para la venida del Mesías. Y a partir de la venida del Mesías ya el reino de Dios se estaba acercando al pueblo. El reino de Dios se estaba expandiendo en medio de la oscuridad que había en Israel. Por tanto, debemos pensar que esta parábola del mayordomo injusto apunta, por supuesto, a ese carácter, ¿verdad?, esa sagacidad de este administrador, pero que también es una enseñanza, una exhortación a la mala administración y el amor a las riquezas de los líderes religiosos. Por tanto, pensando en esta parábola, que algunos pues lo ven con sospecha, porque en efecto este mayordomo no es un buen testimonio, no es un buen ejemplo, pero Jesús lo comparte con el fin de enseñar a sus discípulos a ser astutos, hasta incluso también con el dinero, a la hora de ser de bendición para los demás. Jesús a veces no quiere exponer un personaje para que su vida sea de ejemplo,
sino que en algunas ocasiones busca remarcar una actitud o un carácter del mismo. En efecto, si nuestro tesoro está en los cielos, las riquezas terrenales nos resultarán secundarias y no tan importantes. Nuestra ciudadanía, como diría también el apóstol Pablo, está en los cielos y no pertenecemos a este mundo, aunque estemos en él. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y como diría también algún que otro teólogo y predicador, en este mundo a un creyente no hay nada que verdaderamente le pueda satisfacer, porque lo que verdaderamente le satisface a un creyente es Dios, y Dios va más allá de este mundo. Aquellas personas que encuentran el objetivo y el sueño de su vida en simplemente conseguir bienes, o una casa, o una riqueza, o un nombre, o una fama, son personas que viven para el aquí y el ahora, y su único afán es conseguir más y más. Sin embargo, nosotros sabemos que estamos de paso, que este cuerpo no será nuestro cuerpo, que nuestra ciudadanía aquí no es nuestra ciudadanía de allá, y que Dios va más allá de lo que nuestros ojos ven y de lo que nosotros podemos también oír y tocar. Pensando en esta parábola, en efecto, surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ser sagaces o astutos en un mundo que cada vez es más actual, tecnológico, globalizado? Es una pregunta que me hago bastante porque, desde luego, todas las enseñanzas de Jesús no solamente hay que interpretarlas, sino que también debemos aplicarlas. Y es una pregunta que me hago porque, dependiendo de qué denominación o qué iglesia local también, pues cada uno tiene sus inquietudes. Ya varios han comentado y han escrito libros al respecto de que la iglesia desgraciadamente vive en el siglo pasado. Y es una tristeza porque nos muestra que desgraciadamente o bien no hemos interpretado el texto o lo hemos interpretado correctamente, pero no lo hemos aplicado, cosa que dudo. Porque un texto bíblico bien interpretado, una enseñanza de Dios asimilada, nos va a evocar a ponerla en práctica. Por tanto, cuando una iglesia no se adapta, no se, de algún modo, se pone en conexión con el mundo actual, cometemos un error. Yo sé que la iglesia, según su terminología, es los llamados afuera. Pues desgraciadamente parece que somos llamados adentro. Y eso es un error. La iglesia está llamada afuera, a salir, a compartir, a hacer luz. Y a menudo la fe en la actualidad, al menos en España, se ha convertido como aquel tiempo que compartimos en comunidad, en un lugar, en un local, y que no va más allá de las cuatro paredes. Y que incluso cuando es individual, no va más allá de las cuatro paredes de nuestra habitación o de nuestra casa o del lugar donde cada uno lea y ore, ¿verdad? Y sin embargo, el Evangelio es comunicación. El amor de Dios es compartir. Y por tanto, cuando pensamos en este mandato que hace Jesús de atender a ser astutos, ser sagaces a la hora de compartir y ganar a más personas para el Evangelio, pues desde luego debemos pensar en las formas en las cuales nosotros nos podemos comunicar y relacionar con los demás. Yo no soy quien para decir a nadie las formas en las cuales nos podemos actualizar. Tampoco creo que todos tengamos que, por ejemplo, administrar nuestras redes sociales y compartir a través de ahí el Evangelio con palabras y con testimonios y hechos. Pero es cierto que hoy en día la mayor parte del mundo se relaciona así. Si la iglesia en general y cada uno en particular no somos sagaces, astutos y usamos esas herramientas para bien, no estamos cumpliendo con esta enseñanza de Jesús, con esta parábola. Pero no solamente está en las redes sociales, está incluso el empaparnos de la cultura de hoy en día. El ver películas, consumir series, canciones, en general contenidos que hoy en día la mayoría de las personas consumen. Con la diferencia de que esas personas las consumen porque no tienen nada más que hacer con su vida. Es su distracción, es su forma de matar el tiempo.
Pero nosotros no hemos venido aquí para matar el tiempo. Nosotros, como hemos aprendido en Efesios capítulo 5, hemos venido para aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Ya sabemos que los días son malos. Hay discusiones, hay manifestaciones, que si la gasolina, que si la luz, que si las guerras, que si este político o el otro, que si esta ideología o la otra. Nosotros debemos ir más allá de esas cosas. Debemos usar bien nuestro tiempo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Debemos trabajar nuestra sagacidad, nuestra astucia. ¿Cómo es hoy en día la gente de astuta? ¿Qué ejemplos de astucias vemos en las noticias, o en las calles, o en nuestros trabajos? Ellos lo hacen por su beneficio propio, pero nosotros debemos hacerlo para el reino de Dios, para la justicia de Dios. Y es cierto, yo incluso se lo he compartido a varias personas. Yo creo firmemente de que tal y como está funcionando el mundo globalizado y el tema de las redes sociales, nos va a pasar factura. No veo para nada productivo ni positivo que la gente ande por las calles con el móvil en la mano. No solamente porque puedan tener un accidente al cruzar la calle, sino porque de algún modo nos enseña que la gente vive en otra realidad. O a los que vais en el metro, ¿verdad? O en cualquier transporte público. Ver que cada uno está abstraído en su vida, que todo está ahí. La forma de relacionarse de los jóvenes y adolescentes, que incluso muchas veces tienen miedo a mirarte a la cara. No saben mantener la mirada, porque se han acostumbrado a relacionarse con los demás a través de una pantalla. El que no sean capaces de mantener una conversación, de abrir su corazón, probablemente sea consecuencia de todo el avance tecnológico que estamos teniendo. Y como he dicho antes, creo que va a pasar factura a la sociedad. Sin embargo, aunque eso esté haciendo daño al mundo, nosotros no podemos ignorar que son canales de comunicación para hablar del Evangelio. Y recordar que el Evangelio no solamente es compartir un versículo, una parábola o una enseñanza. Yo he tenido conversaciones, y seguramente vosotros también, de personas que me escriben y me dicen: ¿te has casado con 28 años, tan joven? ¿Estás haciendo esto, pudiendo hacer aquello? ¿Por qué has estudiado teología? Preguntas que la gente me hace porque ven mi testimonio en las redes sociales. No porque estoy compartiendo un versículo cada rato, que no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Simplemente que ven el desarrollo de mi vida y me hacen preguntas a través de ello. La mayoría de las personas usan las redes sociales por vanidad, por sentirse mejores, o incluso para compartir un perfil que no corresponde con el suyo propio. Pero al menos bajo mi conciencia, entiendo que estoy usando las redes sociales no por vanidad, aunque pueda parecerlo, sino para de algún modo llamar la atención, tocar la conciencia de las personas que me sigan, que me escuchen. Creo que es un ejemplo de ser sagaz en el día de hoy. Cada uno sabrá delante del Señor en conciencia en qué cosas podemos ser sagaces como otros lo son, con la diferencia de que esa gente lo hace para mal. Pero nosotros, como hijos de luz, como hijos de Dios, lo debemos de hacer para bien. El creyente no se puede quedar estancado. El creyente no puede ser como esa persona que dice: yo esa temporada ya lo pasé. Yo ya soy demasiado viejo, o soy demasiado de aquí o de allá, como para estar actualizándome, aprendiendo más, sabiendo cómo funciona el mundo. Yo sé que es una reacción normal, pero el creyente está llamado a estar en el mundo, aunque no sea del mundo. Y personalmente, a mí me encanta cuando aprendo algo nuevo. Así que aunque nos cueste, yo creo que cada día
es un buen día si aprendemos algo nuevo. Así que esforcémonos por adaptarnos, por estar contextualizados con la sociedad. Y quizá algún día los pensadores, los teólogos, los comentaristas ya no dirán: la Iglesia evangélica vive en el siglo pasado. Y se darán cuenta que la Iglesia evangélica vive en el siglo que tiene que vivir, pero que lo hace para ser de luz, no para perderse junto con ellos, sino que se acerca a esa perdición para ganarlos para Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Trabajó en su vida, en su comunión con Dios, y fue capaz de relacionarse con asesinos, ladrones, prostitutas, personas perdidas, rechazadas por la sociedad, incluso comer con ellos, andar con ellos, sin que eso comprometa su testimonio, sino que lo hizo para ganarlos para Dios, para que conozcan las buenas noticias del Evangelio. Pues nosotros debemos hacer lo mismo, porque somos llamados a imitar a Jesús. Y si Jesús lo hizo, nosotros debemos hacerlo con la ayuda de su Espíritu. Amén.